Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo video de esta serie de lugares paranormales del Paraguay. Hoy, en la penumbra de estas historias, se ocultan relatos que desafían la razón, tesoros enterrados que llaman a los incautos con luces espectrales, almas atrapadas en un incendio que aún buscan justicia, y un espíritu vengador que clama desde la tumba. No olvides preparar la bebida de tu preferencia y disfrutar de estos relatos que traigo para ti el día de hoy. Plata Huehue. La leyenda de Plata Huehue ha perturbado a lo largo del tiempo, especialmente en Encarnación, donde se dice que los tesoros enterrados desde la guerra del 70 siguen esperando a su dueño legítimo. Cuentan los pobladores que estos tesoros se manifiestan a través de luces intermitentes, fuegos fatuos e incluso la aparición de un perro blanco sin cabeza, quien custodia los cofres ocultos. Los antiguos relatos advierten que solo la persona indicada, libre de avaricia, podrá desenterrar estos bienes sin consecuencias funestas. Entre las historias que circulan sobre estos tesoros ocultos, destaca la de don Francisco Solano Araujo, uno de los primeros habitantes de un barrio de Encarnación. Su abuelo había sido farolero del expresidente Alfredo Stroessner, y se rumoreaba que el mandatario escondía riquezas en el río Paraná, un lugar donde con frecuencia ocurrían hechos inexplicables. Araujo recordaba también a un hombre al que conoció hace aproximadamente 30 años, llamado Florencio Domínguez. Este hombre, propietario de un terreno que había heredado, solía cargar consigo una maleta repleta de lingotes de oro y monedas de libras esterlinas. La gente del pueblo comentaba que cambiaba estas riquezas por comida o por bienes de primera necesidad, sin revelar jamás su fuente de riqueza. Florencio Domínguez vivía en una casa de techo alto, estilo bungalow, y poseía una extraña costumbre. Aseguraba que dentro de su piel llevaba oculto un santo protector. Poco antes de morir, llamó a su hijo menor y le entregó un fragmento de su propia piel, revelando un objeto sagrado que había permanecido escondido dentro de su cuerpo. Este misterioso rito, según los habitantes de la zona, garantiza la protección sobrenatural y la prosperidad a quien lo portara. Araujo también escuchó historias de otros hombres que parecían estar protegidos por fuerzas desconocidas. En la guerra del Chaco y en las peleas callejeras entre caudillos, algunos combatientes parecían inmunes a balas y ataques, como si una entidad invisible los resguardara. Se creía que cada uno de estos hombres llevaba consigo su propio santo, un amuleto de poder. Siguiendo su curiosidad, Araujo intentó buscar lingotes de oro en un terreno cercano al río. Sin embargo, su expedición fue interrumpida por extraños fenómenos, fuertes silbidos y el ataque repentino de bandadas de pájaros, y por supuesto la sensación de presencias invisibles lo obligaron a abandonar la búsqueda. Al contar su experiencia, alguien le recomendó rociar agua bendita en la zona antes de intentar nuevamente, pero el miedo y las constantes advertencias de otros pobladores lo hicieron desistir. No era el único en su afán por hallar estos tesoros ocultos. Una pareja de ancianos vecinos había dedicado años a cavar en su patio, convencidos de que hallarían riquezas enterradas. Nadie sabía realmente qué habían encontrado, pues vivían recluidos, pero meses después ambos fallecieron en circunstancias extrañas. Aún hoy persisten los rumores sobre un tesoro hundido en el arroyo Marcelina. Se dice que durante la ocupación brasileña, un barco cargado de oro intentó cruzar el arroyo, pero se hundió sin dejar rastro.
La embarcación y su valiosa carga siguen sepultadas en el fango del río, aguardando a aquel lo suficientemente osado como para intentar recuperarlas. A veces, aferrarse a una leyenda puede ser peligroso. No todos están preparados para desafiar lo desconocido. Algunos creen en las señales, otros prefieren ignorarlas, pero en el misterio de la plata de Wickwit, la línea entre la superstición y la realidad sigue siendo tan difusa como las luces intermitentes que muchos aseguran haber visto en la oscuridad de la noche. Huehuabolaños. El 1 de agosto de 2004, Paraguay vivió una de las peores tragedias de su historia, el incendio del supermercado Huehuabolaños. Lo que debió ser un domingo tranquilo, se convirtió en una pesadilla que marcó para siempre la vida de cientos de personas. Tatiana Nadal, una sobreviviente de esta catástrofe, tenía solo 7 años cuando ocurrió el incendio, que terminó con la vida de más de 400 personas, y dejó a muchas otras con heridas físicas y emocionales imborrables. Como consecuencia de las graves quemaduras sufridas ese día, le amputaron una pierna. Los recuerdos siguen vivos y dice ella, aprendí a convivir con ellos y a transformarlos en una motivación para seguir adelante, comenta Tatiana. Ese fatídico día, Tatiana estaba en el supermercado con su vecina y la hija de esta. Habían comprado solo unas pocas cosas y estaban por salir, cuando una explosión en el patio de comidas desató el caos. Todo se volvió humo, fuego y gritos. Corrimos hacia la salida, pero una rampa colapsó frente a nosotros. Me caí y el techo comenzó a derrumbarse, relata. El ambiente era dantesco, personas convertidas en antorchas humanas, gritos de auxilio, niños llorando y explosiones constantes. Las llamas devoraban todo a su paso, mientras el aire se llenaba de un humo tóxico. Tatiana recuerda haber perdido toda esperanza, pero en su momento más oscuro, una figura apareció frente a ella y le dijo, «Levántate, tú puedes hacerlo». Ese impulso le permitió seguir adelante hasta que un bombero la rescató y la llevó a una ambulancia. Tras el incendio, Tatiana pasó meses en el hospital luchando por su vida. Perdía una pierna, pero ganaba una nueva perspectiva. Muchas personas no tuvieron mi suerte, solo perdí una pierna. Otros lo perdieron todo, reflexiona. Con el tiempo, Tatiana transformó su dolor en fuerza. Hoy es estudiante de criminalística y derecho, bombera voluntaria y atleta paralímpica. Su historia es un testimonio de resiliencia, pero también un recordatorio de las profundas cicatrices que dejó esa tragedia. El incendio no solo fue una tragedia humana, sino también un escándalo de impunidad. Según testigos, los guardias del supermercado cerraron las puertas bajo órdenes de los dueños para evitar saqueos, atrapando a cientos de personas en el interior, aunque en 2008 los responsables fueron condenados por homicidio doloso. Las penas fueron mucho menores de lo que exigían los familiares de las víctimas. La lucha por justicia se ha prolongado durante décadas. Tatiana no solo ha enfrentado el dolor físico y emocional, también ha tenido experiencias que desafían la explicación racional. Años después del incendio, mientras pasaba cerca del antiguo edificio de Huehuabolaños, tuvo un encuentro que la dejó marcada. Vi a una mujer vestida de blanco sentada en las escaleras del patio de comidas. Llevaba algo en brazos y me dijo, «Ayuda a mi bebé». Fue un instante, pero nunca olvidaré su rostro y esas palabras, cuenta. El sitio, antes de ser transformado en un memorial, era frecuentado por personas que afirmaban haber visto figuras espectrales o escuchado voces. Un guardia de seguridad relató que una noche vio sombras y escuchó pasos en el estacionamiento. Tatiana
acompañada por otros sobrevivientes, visitó el lugar y experimentó algo que aún la estremece. Había un espejo roto en una de las columnas. Me acerqué, pero no podía ver mi reflejo. Intenté encender mi celular para iluminar el lugar, pero no funcionaba. Salí corriendo. Fue una sensación de frío y miedo que nunca había sentido antes. Hoy, el sitio donde ocurrió la tragedia es un memorial y centro cultural llamado Un A Bolaños. Sirve como un espacio de reflexión y conmemoración, pero también como un recordatorio de la lucha por la justicia. Aún hay 6 desaparecidos cuyas familias no han podido darles un entierro digno, y muchos sobrevivientes siguen lidiando con las secuelas. Tatiana cree firmemente que las almas de los fallecidos permanecen en el lugar, no como un tormento, sino como una fuerza que impulsa a los sobrevivientes a seguir adelante. Ellos nos dieron el aliento de vida, cuando nosotros no podíamos más. Nos toca a nosotros honrarlos, luchando para que esto no vuelva a pasar, afirma. El dolor sigue presente, pero también la esperanza de que su historia y la de tantas otras personas nunca se olviden. Como dice Tatiana, las puertas que nos abrieron aquel día deben abrirse ahora para la justicia y para evitar que volvamos a llorar por una tragedia que pudo haberse prevenido. La joven del cementerio del sur. En el cementerio del sur, una historia cargada de tragedia y misterio ha pasado de generación en generación. En la familia de Montserrat Ramírez, esta es la historia de su bisabuela, Francisca Villalba, una mujer cuya belleza y fortaleza marcaron profundamente su vida y su trágico destino. Francisca Villalba era conocida por su gran belleza y carácter decidido. Según los relatos de familiares, ella tuvo 3 hijos: Rosa, fruto de su primera relación, Nemesia y Emilio, nacidos de su segundo compromiso. Su primera pareja desapareció durante la Guerra del Chaco, dejando a Francisca con una incertidumbre permanente sobre su destino. Tiempo después, inició una relación con un militar llamado Godoy, pero enfrentó un desafío desgarrador. Él se negaba a reconocer a sus 2 hijos menores. Desesperada por el bienestar de sus hijos, Francisca recurrió al entonces presidente Higinio Morínigo, quien era amigo de su familia, para pedirle consejo y ayuda en el conflicto con Godoy. Sin embargo, esta decisión marcaría el inicio de su tragedia. Godoy, al enterarse, se enfureció y planeó una cruel venganza. El 30 de enero, día del cumpleaños de Francisca, envió a unos soldados a buscarla con el pretexto de que él quería entregarle un regalo y dinero para sus hijos. Francisca, sin imaginar las verdaderas intenciones detrás de este gesto, accedió a encontrarse con él al día siguiente, pero esa sería la última vez que su familia la vería con vida. La desaparición de Francisca alarmó a su madre, quien rápidamente comenzó a buscarla. Ella sabía que algo estaba mal, especialmente porque Francisca nunca abandonaba a sus hijos pequeños: Rosa de 6 años, Nemesia de 3 y Emilio de apenas 1 año y 8 meses. La búsqueda la llevó hasta el destacamento militar, donde preguntó por Godoy y habló con su superior. Este empezó a sospechar del comportamiento de Godoy, quien todos los días montaba su caballo y se dirigía al mismo lugar. Finalmente, descubrieron que Godoy visitaba un árbol cercano, donde intentaba disimular el olor del cuerpo, cambiando las hojas que lo cubrían. Fue en ese lugar donde encontraron su cuerpo el 6 de febrero. Tenía solo 24 años. El hallazgo fue devastador. Se reveló que Francisca había sido víctima de abuso y violencia antes de ser desvivida. Godoy fue arrestado como principal sospechoso, pero aunque pasó tiempo en prisión, nunca se hizo justicia plena. La familia quedó marcada por el dolor y la pérdida, especialmente Rosa,
quien asumió el cuidado de sus hermanos menores a una edad muy temprana. Sin embargo, la tragedia no terminó allí. Días después de la desaparición de Francisca, una mujer desconocida llegó a casa de su madre, golpeó la puerta y entregó víveres, diciendo que una señora le había pedido que los llevara para los hijos de Francisca. La descripción que dio esa señora coincidía exactamente con la aparición de Francisca. El día de su desaparición llevaba una pollera estampada de color oscuro y una camisa blanca. La desconocida relató que Francisca le había dicho que debía viajar a un lugar lejano, pero cuando señaló hacia dónde había ido, la familia reconoció con horror que era el lugar donde encontraron su cuerpo. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir relatos sobre las apariciones de Francisca. Se decía que visitaba a personas para recomendarles el cuidado de sus hijos. El propio Godoy confesó que era acosado por sueños perturbadores en los que Francisca lo miraba con tristeza o ira. Según cuentan, hasta su último día de vida en Zapucay, donde él se desvivió, él pedía perdón por sus crímenes, atormentado por la culpa. Montserrat recuerda vivamente las visitas del cementerio del sur junto a su abuela, hija de Francisca. Cada lunes iban al nicho familiar para limpiarlo y rezar. En esas visitas, Montserrat y sus primos recogían las cartas que las personas dejaban en el lugar, encomendándose a Francisca. Estas cartas se colocaban en un cántaro, que simboliza la devoción y gratitud hacia ella. Con el tiempo, Francisca Villalba se convirtió en un símbolo de esperanza y milagros para muchos en la comunidad. El primer oratorio en honor a Francisca fue construido gracias a la colaboración de los vecinos, pero el segundo, más grande, fue financiado por un marino paraguayo que luchó en la Guerra de las Malvinas. Según cuenta la familia, su madre lo encomendó a Francisca y él atribuyó su supervivencia a su protección. En agradecimiento cumplió su promesa de erigir un espacio para honrarla. Hoy, Montserrat mantiene viva la memoria de su bisabuela, no solo como una historia familiar, sino como un llamado a la conciencia. La tragedia de Francisca Villalba simboliza la lucha de las mujeres que han enfrentado violencia y abandono. Montserrat comparte esta historia con la esperanza de que inspire a la reflexión y a la acción, para que ninguna mujer vuelva a sufrir en silencio. El legado de Francisca perdura en la devoción de aquellos que buscan su ayuda y en el compromiso de su familia por mantener su historia viva. Su retrato sigue colgado en la sala de la casa de su abuela y cada día la familia se encomienda a ella. Su historia, llena de amor, justicia y resiliencia, es un recordatorio de que el espíritu humano puede trascender incluso las circunstancias más oscuras. Así llegamos al final de este capítulo. Me gustaría que puedan enviarme sus historias para un próximo video. Cuando más detalles tenga, mejor. Pueden enviarlo al correo zhistoria700@gmail.com o cualquiera de las redes sociales. Incluso puedes entrar a nuestro grupo de WhatsApp y enviarnos tu relato como más te guste. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.